A continuación, es el momento de abrir la palabra de Dios y disfrutar el tema de hoy. Queridos hermanos, gusto saludarles después de este hermoso canto que hemos escuchado y eleva nuestro espíritu también después de haber orado y haber hablado con Dios. Es una oportunidad que tenemos de abrir la palabra y en esta tarde de domingo, nuestro primer día de la semana, queremos también agradecerles a todos ustedes que están ahí en sintonía con nosotros, que están conectados con nosotros para iniciar este primer día de la semana en la presencia del Señor. Antes de empezar con la reflexión en esta hora, quiero también agradecerles el apoyo que nos han dado a lo largo de nuestras transmisiones. Hay gente aquí haciendo un esfuerzo bárbaro con nosotros, están ayudándonos con las cámaras, con el sonido, y son personas maravillosas y valiosas. Y en esta tarde queremos agradecer a Dios por ellos, por esos instrumentos que Dios tiene para que su palabra pueda llegar. Ustedes no tienen idea, como lo hemos mencionado, a tantos lugares, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, y estamos alabando el nombre de Dios por ello. Queremos compartir un mensaje en esta tarde, un mensaje de esperanza, como todos los que tratamos de transmitir a través de nuestras cámaras, de nuestra transmisión aquí en la Iglesia Adventista de Tres Ríos, para todo el distrito de Cartago, pero también para todos los hermanos que nos están viendo a lo largo de todo el territorio nacional y fuera de él también. Queremos decirles que el mensaje que tratamos de llevar a su hogar es un mensaje de esperanza. El día de hoy, ahorita que estamos viviendo con este asunto de la cuarentena y todo esto, que estamos encerraditos, el día de hoy quiero compartir un mensaje con ustedes que yo sé que nos va a ayudar a ver cómo Dios, aún en medio de esta dificultad, el Señor quiere tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. El Señor quiere que allí, en la comodidad de tu hogar, donde te encuentras ahorita, donde estás teniendo que pasar en este momento la mayor cantidad de tiempo, muchos, me refiero, porque hay gente que sí, pues lamentamos esa situación que se tienen que exponer. De hecho, el personal médico, el personal de salud, que tiene que salir y estar ahí en primera fila. Pero muchos de los que están hoy en su hogar, queremos decirles que el Señor quiere tener un encuentro personal con cada uno de ustedes. Voy a orar, quiero invitarles a orar para empezar el estudio de esta tarde, para que sea Dios el que nos hable y sea Dios el que nos guíe a través de su santa palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Bendiga a cada uno de mis hermanos que están ahí, mis amigos, conectados con nosotros, en sintonía con nosotros, y permita que tu palabra en esta tarde pueda ser de bendición para todos. Te alabo, Dios, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, como les decía, vamos a estudiar un mensaje de esperanza. De hecho, el libro que vamos a estudiar esta tarde, específicamente uno de sus capítulos, el capítulo 5 del libro de Josué, es un libro maravilloso porque nos deja ver la vida de un hombre que empieza siendo un simple ayudante, pero termina a través de su vida convirtiéndose en un siervo de Dios. Cuando uno lee el libro de Josué, va a encontrar en el capítulo 1 de entrada, va a encontrar una situación que a veces nos deja un poco pensativos. Por ejemplo, nunca he leído tanto que se le diga a una persona y se le repita tanto lo mismo. En el capítulo 1 a Josué se le repite: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y de eso no voy a hablar de esa parte de la vida de Josué donde se le dice que se esfuerce y sea valiente, pero sí quiero detenerme en decirles que Josué, cuando uno estudia la Biblia, se da cuenta que Josué no era ningún cobarde. Se da cuenta que Josué, aparentemente, nosotros tenemos un concepto de valentía, pero en apariencia Josué no era cobarde. Pero ¿qué era lo que Dios quería de Josué? A veces, cuando los momentos de crisis y de adversidad llegan, es allí donde tenemos que demostrar en dónde está nuestra fortaleza, en quién radica nuestra fortaleza. Y yo creo que a Josué le tocó, y a través de la vida de él vamos a encontrar que la fortaleza de Josué siempre debió haber sido Dios. Pero en los primeros años de su vida, no olviden, Josué va a precedir a un líder que se llamaba Moisés. Moisés era el mejor líder del pueblo, era un líder muy amado, muy querido, y a Josué le toca
tomar el liderazgo después de la muerte de este gran líder. Imagínense, podríamos decir que era un joven que no tenía toda la experiencia más de la que había vivido a la par de ese gran líder llamado Moisés. Ahora le tocaban algunos retos. Por ejemplo, uno de esos retos era que tenía que llevar al pueblo para cruzar el Jordán. Pero la primera guerra que le toca enfrentar a Josué es contra los hijos de Jericó, contra los de Jericó. Y les voy a decir, Josué era un militar, era un hombre que tenía estrategias, había aprendido en el desierto a pelear, pero en esta ocasión nos vamos a dar cuenta que las estrategias humanas, que la valentía humana que Josué tenía no eran suficientes para enfrentar esta guerra. Y por eso yo quiero detenerme con ustedes en el capítulo 5 del libro de Josué, capítulo 5 del libro de Josué. Josué estaba listo para enfrentar su primera batalla y me imagino que como buen estratega tenía todo montado, pero habían en él algunos temores, porque no olviden, el Señor le repetía en varias ocasiones, esfuérzate y sé valiente. Una persona valiente, hoy nosotros decimos, alguien que dice yo no le tengo miedo a nada. Por ejemplo, hoy en esta situación que estamos viendo, hay gente que dice, no, yo no tengo miedo al coronavirus y este montón de cosas, y yo salgo a la calle y no hay miedo de nada. Pues ese no es el tipo de valentía que Dios está pidiéndole a Josué. Ese no es el tipo de valentía. Hay gente que dice, yo me puedo agarrar con cualquiera y yo digo las cosas como pienso. Ese no es el tipo de valentía que Dios quería de Josué, y ese no es el tipo de valentía que Dios quiere de nosotros también en este tiempo de la historia. Yo me quiero detener. Josué estaba listo para salir a la batalla. Y quiero que lean conmigo en el capítulo 5, específicamente el versículo 13, que fue la lectura bíblica que nos tuvo el hermano Eduardo. Quiero que lean conmigo allí en sus casas y también ahí se les va a proyectar para que ustedes puedan tener. Dice el versículo 13, aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada. ¿Y por qué les digo que Josué no era ningún cobarde? Porque si estamos en tiempo de guerra y yo veo a un hombre antes de la batalla con una espada desenvainada, seguramente yo salgo corriendo. Pero miren lo que hace Josué. Josué llega y en ese momento, cuando lo ve con una espada desenvainada en su mano, Josué le dijo, Josué se le acercó y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué se le acercó y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? En otras palabras, Josué le está diciendo, si tú no eres de aquí del pueblo de nosotros, yo estoy dispuesto a lo que sea. Porque Josué se creía valiente, porque Josué creía, yo me imagino que en Josué, cuando se le repite y se le repite y se le repite, esfuérzate y sé valiente, ni él mismo estaba entendiendo lo que estaba Dios queriendo de él. Y es entonces, en ese momento, cuando tiene este encuentro con este varón. Pero este varón no era cualquier varón. Y si hay algo que necesitamos tener hoy, allí donde estamos, en este momento de angustia que estamos viviendo, antes de enfrentarnos a la batalla final de este mundo, es importante que nosotros tengamos un encuentro personal con Dios. En este momento que estamos viviendo, en un tiempo de angustia, en un tiempo de dificultad, donde la gente no sabe para dónde ir, qué hacer, es momento propicio para tener un encuentro personal con Dios. Josué estaba listo para tener un encuentro con Dios. Ahora, miren lo interesante que dice el versículo 14. El varón le respondió, no, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Este hombre, el capitán del ejército, el que estaba listo para enfrentar al pueblo de Jericó, ahora tiene un encuentro con este príncipe. Y el príncipe se le reveló y le dice, mire Josué, yo no soy de sus enemigos, yo soy el príncipe del ejército del Señor y he venido porque voy a pelear no contra usted, sino voy a pelear en favor de usted. Y eso es algo, querido amigo, querido hermano, que en este tiempo de la historia tenemos que entender, que nuestro príncipe Jesús está de nuestro lado, que Él viene no para pelear en contra de nosotros, sino para estar a favor de nosotros y poder vencer en este momento de crisis y de angustia que estamos viviendo. Ahora, es interesante y quiero sacar tres lecciones
4 lecciones importantes que nos deja la historia de Josué, o al menos esta historia de Josué con Jericó. La primera, versículo 15, lean conmigo por favor. El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de los pies, porque el lugar que estás es lugar santo. ¿Recuerdan a quién se le había dicho eso también? Quita el calzado de tus pies. ¿Recuerdan que les mencioné al principio de esta reflexión quién había sido el líder al cual le tocó sustituir Josué? Moisés. ¿Se acuerdan cuando Dios llama a Moisés para ir y liberar al pueblo y Moisés sube y ve la zarza? El Señor le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies. Josué estaba a punto de iniciar su primera guerra, su primera batalla, y entonces tiene un encuentro con el príncipe, y la primera instrucción que el príncipe le da es: quita el calzado de tus pies. ¿Por qué es importante? Porque quitar el calzado de los pies no representa solo quitarse las sandalias que andaba, sino quitarse su orgullo, su suficiencia, su conocimiento humano. No estaba listo para enfrentar a Jericó, pero Josué necesitaba entender que esa guerra, más que ser su guerra, es la batalla de Dios. En este momento de la historia en el que estamos viviendo, donde muchos quieren a veces hacer lo que quieren, actuar como quieren, el Señor te dice: quita el calzado de tus pies. Quita tu orgullo, quita tu conocimiento humano. No es eso lo que te va a dar la victoria en estos momentos de crisis. Lo que te va a dar la victoria es que te despojes de lo que crees que es lo que te va a dar la fortaleza y la victoria, y empieces a confiar en Jesús. Empieces a confiar en el príncipe del ejército del Señor. Esa es la primera lección que quiero que quede con nosotros hoy. Quita el calzado de tus pies. No es, lo hemos visto hoy con esta enfermedad que nos está golpeando, ¿saben? Y tenemos que seguir hablando de esto, porque esta es la realidad que estamos viviendo en nuestros días. ¿Sabe? Hoy hay personas que pensaban que con el dinero podían resolver el problema. Hay personas que todavía están pensando que con una vacuna se va a resolver el problema. Hay personas que todavía están pensando que no, que todo va a cambiar y todo va a ser mejor. Pero cada vez este mundo va de mal en peor. Y puede ser que esto pase, pero vendrá otra crisis. Y van a venir crisis sobre crisis. Porque la solución a este mundo no está en las soluciones humanas. La solución en este mundo está en tener un encuentro con el príncipe del ejército del Señor. Y cuando tú tienes un encuentro con Él, Él te dice qué es lo que tienes que hacer y cómo debes de actuar. Esa es la primera lección. Quita el calzado de tus pies. Número 2, quiero que leas conmigo allí en el capítulo 6, versículo 1. Mira lo que dice. Jericó estaba cercada, estaba cerrada, bien cercada, por temor a los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía de allí. Verso 2. Pero Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado esta ciudad en tus manos, a todo Jericó y a su rey, junto con todos sus hombres de guerra. Hay aquí otro principio que tenemos que aprender. Cuando tenemos un encuentro con el príncipe del ejército del Señor, ¿sabe? Jericó era inexpugnable. Jericó no se podía, era impenetrable. Nadie podía entrar allí. Pero cuando tú tienes un encuentro con el príncipe del ejército del Señor, y esta es la segunda lección que quiero que quede con nosotros hoy, el Señor te promete la victoria antes que empiece la guerra. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios que te promete que todo va a salir bien. Hoy estás viviendo un momento de angustia. No sabemos. De hecho, la humanidad entera no sabe qué hacer, no sabe por dónde ir, no sabe cuál es la solución. Pues yo te quiero decir que si tú tienes un encuentro con el príncipe del ejército del Señor, tienes un encuentro con Jesús, la victoria está garantizada. Querido hermano, esto no es tiempo para vivir angustiado, este es tiempo para seguir creyendo en que el Señor conoce el fin desde el principio y Él sabe dónde va a terminar todo. Ya nuestro Señor sabe dónde terminará todo. No te angusties. No estés alarmado ni alarmes a otros. Confía en el Señor. Invita a los demás a tener un encuentro con Jesús. Y si tienen ese encuentro con Jesús, eso les va a dar paz. Ese es el Dios de la Biblia. Esta es la segunda lección. No olvides, voy a repetir. La primera lección es que lo primero que tienes que hacer es quitarte el calzado, quitarte el orgullo, quitar tus conocimientos, preconceptos, costumbres y dejar que Él sea Dios. Número 2.
El Señor te garantiza que antes que empieces a pelear, la victoria está garantizada. El coronavirus no va a terminar con la vida tuya como hijo de Dios. Dios ha prometido vida y vida en abundancia. Tienes que confiar en Él. Tercera lección que es importante nosotros aprender de la vida de Josué. Versículo 3. Rodearás pues la ciudad, todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. El séptimo día daréis 7 vueltas, y la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando el cuerno de carnero dé un toque, dice prolongado, tan pronto oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará con fuerza y el muro de la ciudad caerá. Entonces la asaltará el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y es interesante y ustedes conocen el resto de la historia. Y la tercera lección que quiero que quede con nosotros esta tarde, ¿sabes cuál es, hermanos? Que cuando tú tienes un encuentro con el príncipe del ejército del Señor, Él cambia tus estrategias. Josué esa noche salió porque él estaba ya finiquitando los últimos detalles para enfrentar a Jericó. Pero esos detalles y toda su estrategia, todo lo que tenía planeado cambió. Ahora el príncipe le dice, no, Josué, los planes cambiaron. Ahora ya no vamos a ir, me imagino a Josué, los arqueros van de un lado, los otros, los lanceros del otro, nosotros vamos por aquí, pero el príncipe le dice, no, Josué, ahora no. Ahora a Jericó la vamos a vencer dando vueltas. Y me imagino el gran interrogante en la cabeza de Josué, ¿cómo dando vueltas? Sí, Josué, dando vueltas. Ahora ya tú no eres el que dirige esta batalla, ahora el que la dirijo soy yo. Y el consejo que te doy es que vamos a dar cada día una vuelta. El séptimo día damos 7 vueltas. Se tocará la trompeta y en ese momento los muros van a caer. Yo puedo imaginarme que Josué pudo haber quedado un poco incrédulo, pero la historia confirma que así lo hicieron y los muros cayeron. Quiero decirte, querido hermano, que tú puedes tener muchas estrategias. Yo conozco hoy gente planeando muchas cosas, pero cuando tú tienes un encuentro con el Señor, con el príncipe del ejército del Señor, Él cambia tus estrategias. Te hago una pregunta, ¿qué estrategias has usado hasta el día de hoy en tu vida espiritual y ninguna te ha resultado? ¿Qué estrategias has utilizado para educar a tus hijos? ¿Qué estrategia estás utilizando para tu matrimonio? ¿Qué estrategia usas? Yo te quiero decir que la mejor estrategia que puedes usar estos días que estás ahí en casa, que no sabes qué hacer, que te levantas, que ves una película, que te ves una serie completa y que estás haciendo tantas cosas, te puedo decir que si puedes empezar a cambiar de estrategia, empieza a tener un encuentro con el príncipe del ejército del Señor y Él cambiará todos tus planes. Y los planes de Dios siempre van a ser mejor y son perfectos. Nunca olvides eso. Esa es la tercera lección que quiero dejar contigo. Vamos a repetir, porque la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Número 1, cuando tienes un encuentro con el príncipe del ejército del Señor, tienes que darte cuenta que tienes que quitarte el calzado, tienes que quitarte el orgullo, la vanidad, el conocimiento propio, dejarlo de lado. Pero también el Señor te dice que cuando tienes un encuentro con el príncipe del ejército del Señor, Él te garantiza la victoria antes que hayas empezado a pelear. Él garantiza la victoria. Y número 3, cuando tienes un encuentro con Él, Él cambia tus planes, Él cambia tu estrategia. Y tú podrías decir, pero es que yo tengo planes a futuro y todo he construido para que me vaya bien en la vida. Los planes de Dios siempre van a ser mejores, porque Dios no solamente te quiere dar vida en este mundo, sino quiere regalarte la eternidad y que vivas con Él por los siglos de los siglos. Y quiero terminar en esta tarde con el cuarto y último consejo que podemos sacar o enseñanza que podemos sacar de la vida de Josué, específicamente en el capítulo 5 y capítulo 6. Versículo 25. Quiero que me acompañes ahí en tu Biblia, en el libro de Josué, capítulo 6, versículo
25. Mira lo que dice. Pero Josué salvó la vida a Rahab la ramera, a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y ella habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado para reconocer a Jericó. Yo te quiero decir que cuando tú tienes un encuentro con Dios, te conviertes en un instrumento de bendición. Esa es la cuarta enseñanza que quiero dejar contigo. Josué se convirtió en un instrumento de bendición. Josué llegó a Jericó y llegó a destruir Jericó, pero aún en medio de ese cometido que llevaba, logró hacer obra misionera y salvó no solamente la vida de una persona, sino de toda su familia. Yo te pregunto, tú que quieres tener un encuentro con Dios o que dices ya haber tenido un encuentro con Dios, ¿eres un instrumento de bendición? Donde quiera que estés con tu familia, con aquellos que no conocen a Dios, en tu trabajo, ahorita, ahí donde estás con tus hijos, con tu esposa, ahí donde estás en tu hogar, estos días con tu mamá, con tu papá, con tus seres amados, ¿eres un instrumento de bendición? Cada vez que te acercas a ellos es para darle paz, es para liberarlos de la angustia que están viviendo por toda esta situación. Cuando tú tienes un encuentro con el príncipe del ejército del Señor, te conviertes en un instrumento de bendición. Yo quiero en esta tarde, antes de que podamos escuchar el canto y venir y cerrar con una oración, yo quiero decirte que estos 4 consejos o estas 4 lecciones que hemos sacado de la vida de Josué también pueden ser una realidad en tu vida. Pero lo primero que tienes que decidir, querido hermano, querido amigo, es tener un encuentro con el príncipe del ejército del Señor. Y no te olvides, número 1, no quiero que te olvides, cuando te encuentras con él, el Señor, escuche bien, te quita el calzado, te quita el orgullo, te quita la suficiencia, te quita tus preconceptos. Número 2, cuando tienes un encuentro con el príncipe del ejército del Señor, el Señor viene a tu vida, el Señor viene, te llena de paz, de alegría, de felicidad, pero no solamente de eso, el Señor cambia todo, el Señor te da la victoria antes de que hayas empezado a pelear. Él te da la victoria. Josué no había empezado la pelea, pero el príncipe le dijo, yo te voy a garantizar que ya venciste. Y tercera lección, que es importante entender, cuando tienes un encuentro con él, el Señor viene y tú puedes tener estrategias, pero las estrategias de Dios son las mejores. Aparentemente a veces son más sencillas. El mundo hoy está buscando una estrategia más compleja para encontrarle y apalear esta pandemia que nos está matando, una vacuna, y los países están invirtiendo millones de dólares. Y te parecería ilógico que yo te diga hoy que lo que te va a dar paz y seguridad y tranquilidad es Cristo Jesús. Parecería ilógico porque las estrategias de Dios son sencillas. ¿Cómo destruyeron? Dando vuelta. Pero Dios iba adelante. Y si Dios va adelante, cualquier estrategia que Él diga que es la correcta, siempre es la que va a funcionar. Y número 4, conviértete en un instrumento de bendición. Vamos a ir al canto y luego vamos a volver para terminar con una oración. Que Dios te pueda bendecir. Meditar en Jesús ha de ser mi afán. Me amó siendo yo un pecador. Él ganó para mí la diadema celestial. En la cruz mostróme su amor. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Consultar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará su clara luz.
Sin Jesús y por mí nada quiero practicar, mis acciones inspire Jesús. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Predicar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará fuerza y poder. Sin Jesús y su amor vano fuera trabajar, de Jesús en la cruz hablaré. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Imitar a Jesús ha de ser mi afán, en Jesús quiero mi modelo ver. Sin mirar a Jesús nada bueno puedo hacer, mas fijándome en Él todo es bien. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Bien, mis hermanos, como les estaba diciendo, nosotros necesitamos ser instrumentos de bendición. Nosotros necesitamos dar esperanza a otros. En este momento que estamos viviendo tan difícil, es importante que podamos siempre ir con una palabra de ánimo, con un consejo que motive, que anime a las personas para tener un encuentro con el príncipe del ejército del Señor. Antes de orar, solo me gustaría recordarles que ustedes pueden seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos en Facebook, estamos también transmitiendo para ustedes en YouTube y estamos ahí compartiendo con ustedes estos mensajes de esperanza. Es importante recordar que el miércoles tenemos nuestro culto de oración, de testimonio, agradecimiento. Y para ello, ahí va a aparecer el número de teléfono en pantalla para que usted pueda llegar y usted pueda enviarnos desde ya sus pedidos de oración para tenerlo presente y ese día hacer un culto agradable y un culto también que llene e inspire la vida de cada uno de nosotros. Que Dios pueda bendecirles y permítanme orar por ustedes. Padre, gracias porque hoy hemos entendido que lo más importante en nuestra vida hoy es tener un encuentro contigo y que tú nos vas a dar, Señor, la paz que todos necesitamos y nos vas a hacer instrumentos de bendición para otras personas que aún no te conocen. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les pueda bendecir, mis queridos hermanos y amigos, y que la paz de Dios esté en cada uno de sus hogares.